uno de ustedes. Amén. Vamos a abrir, por favor, abran sus Biblias ahí en Mateo capítulo 4. El tema que voy a estar tocando, hermano, y quiero que pongan mucha atención en esto. Cuando nosotros le dimos nuestra vida a Cristo, Él nos hizo ¿cómo? Libres. Nos hizo libres, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Nos hizo libres. Pero nosotros continuamos viviendo entre dos poderes. El poder del Espíritu Santo y el poder del diablo. ¿Cierto? ¿Sí? Y continuamos viviendo y diariamente, hermano, estamos viviendo entre esos dos poderes. El poder del Espíritu Santo y el poder del diablo. Vamos a ver 3 pasajes. Después vamos a entrar a la predicación, pero estos 3 pasajes para que podamos ver, hermanos, cómo vemos aquí en este pasaje de Mateo capítulo 4, dice que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto, lo llevó para ser tentado. Versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, el Espíritu Santo, para ser tentado. Entonces el Espíritu Santo lo llevó allá con el propósito de ser tentado. Mira, todas las bendiciones vienen ¿de dónde? De Dios. Las bendiciones, las que tú recibes, las que yo recibo, toda la vida cristiana viene de Dios. Pero inmediatamente que recibimos, sea lo que sea material, sea espiritual, sea un lugar, un puesto en la iglesia como pastor, diácono, maestro de escuela dominical, el diablo va a venir a tentarte. Va a venir a tentarte. Miremos, observemos lo que el diablo hace con el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo fue el que lo llevó. Y lo llevó para ser tentado. El Señor Jesucristo lo derrotó, lo venció. ¿Con qué lo venció? Con la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar bien atentos a eso. Somos libres en Cristo para que nosotros tomemos la decisión a quién vamos a obedecer. Tú tienes la libertad para decidir a quién vas a obedecer. ¿Al espíritu del diablo o al Espíritu Santo? Vea, en Gálatas también hay un pasaje que nos va a mostrar mucho esto, pero primero vamos a leer aquí todos, hermanos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y luego fíjese lo que dice el versículo 3. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, ¿qué está tratando de hacer ahí? Exaltarlo, ¿verdad? Hey, tú eres Dios. Si tú eres Dios, tú no tienes por qué estar pasando hambre. El Señor Jesucristo tenía hambre. Versículo 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Señor Jesucristo lo reprendió con la palabra de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el punto es este, hermano. Todos nosotros, hermano, vivimos entre esos dos poderes. El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros y el Satanás afuera tentándonos para hacernos caer en desobediencia a la palabra de Dios. Veamos en Gálatas, vamos por favor a Gálatas, hermano. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. O sea, andar en el Espíritu es andar en obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne.
La carne es la que el diablo viene a estimular, a tratarla de levantar el ego, el orgullo, la desobediencia a la palabra de Dios, la desobediencia al Espíritu Santo, y nosotros decidimos a quién vamos a obedecer. Tú y yo decidimos a quién vamos a obedecer. Está el Espíritu Santo hablándonos, guiándonos hacia la palabra de Dios, y el diablo tratándonos de sacar del camino de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, o sea, de acuerdo a la carne, sino que hagamos lo que Dios nos manda. Entonces tenemos que quedar bien claros con eso, hermanos. Vivimos diariamente entre esas dos batallas, esas dos guerras. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando fue llevado por el Espíritu Santo ahí al desierto, Él libró una batalla feroz contra Satanás. Pero Él lo derrotó declarándole la palabra de Dios. De la misma manera, nos queda a nosotros como ejemplo para que lo hagamos. El espíritu del demonio viene y nos mete ideas que son contrarias a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que decidir derrotarlo con la palabra del Señor. O sea, el diablo viene a meter ideas contra la palabra de Dios. Nosotros tenemos que sacar la palabra de Dios y decirle, no, porque esto dice la Biblia, yo no voy a hacer eso. O yo voy a hacer esto porque esto me enseña la palabra de Dios que tengo que hacerlo. Es importante conocer la palabra de Dios, es importante leerla, pero leerla directamente de aquí de la Biblia. ¿Me entiendes? Leerla directamente de aquí de la Biblia, no de acuerdo a filosofías de hombres o lo que tú quieras. Nosotros, como cristianos, somos responsables de escudriñar las Escrituras. Leer la palabra de Dios, porque con esa nos podemos defender contra las acechanzas del diablo. Vamos a Santiago, hermanos, por favor. El otro pasaje que quiero que leamos. El capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, la tentación viene ¿de quién? De Satanás. Satanás es el tentador. Porque cuando haya resistido la prueba, o sea, somos probados, Dios lo permite, pero el tentador es Satanás. Dios está viéndonos, porque Él nos está viendo qué decisión vamos a tomar. ¿Obedecerle a Él? Obedecer al diablo. Él está viéndonos todo el tiempo. Ahora, ¿cómo podemos librar o cómo podemos salir avante, salir victoriosos clamando a Él? Señor, por favor, ayúdame. Aquí está el tentador, me está tentando. Yo necesito de tu poder, de tu ayuda. El Espíritu Santo se encarga de recordarnos su palabra para que se la digamos a Satanás, el que está metiendo tentación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice, la prueba, dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando resistes la prueba, demuestras que tú amas al Señor Jesucristo. Pero es muy fácil, hermano, y nadie estamos exentos de cometer errores. Y bueno, de ahí, después del error, pues hay que arrepentirnos, pedirle perdón, Señor, me equivoqué. Y venir arrepentidos pidiéndole perdón al Señor. La palabra de Dios dice que Él está dispuesto a escucharnos cuando venimos a pedirle perdón. Lo importante es reconocer el error. Es muy importante. Nadie estamos exentos de equivocarnos, de pecar,
Pero es bien importante reconocer, me equivoqué, ser humildes, humillarnos y aún si ofendiste a alguien, pedirle perdón. Pero sobre todo, venir al Señor, Señor, perdóname, no quiero seguir haciendo eso, ayúdame, porque quiero vivir una vida agradable delante de tus ojos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Muchas, muchas gracias por tu maravilloso amor para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, recuerden esto. Vamos a estar viendo, hermanos, a través de la palabra de Dios, algunos ejemplos. Y vamos a observar, hermanos, cómo vamos a ver el caso de un rey. Este hombre, hermanos, pues se dejó llevar y se dejó arrastrar por la tentación, por el error, el orgullo, la soberbia. Recibió la bendición de ser rey y eso se le subió a la cabeza y eso lo llevó a cometer graves errores. Pero qué importante, hermano, que después se arrepintió, le pidió perdón a Dios, Dios lo levantó, lo restauró y comenzó a servirle al Señor. Vamos a verlo, hermanos. Primero vamos a ver en 2 de Samuel 7, este pasaje que vamos a ver es para ver que Dios es quien los puso. Dios es quien puso a los reyes de Israel. En el capítulo 7 de 2 de Samuel dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Ahora, no voy a estar hablando del rey David, voy a estar hablando del 12º rey después de David, o sea, de la descendencia de David o el linaje de David hasta el 12º. Pero voy a leer esto, hermanos, para que veamos aquí cómo Dios o el Espíritu Santo levantó al rey David, lo puso en el trono y el rey David cometió errores. Pero no vamos a ver eso. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo, vea usted estas palabras. Yo te tomé del redil. Él era un pastor de ovejas, ¿cierto? De detrás de las ovejas. Para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Mira, hermano, esto es una grande bendición. Y todos, hermanos, de alguna manera recibimos bendiciones. Pero en la bendición, ahí viene Satanás a tentarte. Si es bendición económica, a tentarte con el orgullo, con la vanidad, con la soberbia. Ya te sientes superior, te sientes más grande. Y es que, pues, yo pude hacer eso. No, Dios te lo dio. Amén. Dios te lo dio. Y te está probando. Y Satanás viene a tentarte. El ser pastor, hermano. ¿Cuántos pastores, hermano? Nos podemos llenar de orgullo. Yo soy pastor y yo soy más espiritual o yo sé más que todos. Y el diablo empieza a trabajar aquí. Y Dios te está probando, Dios me está probando, o Dios está probando a las personas. El que sea maestro, por ejemplo, el hermano Pablo, el hermano Ramiro, cuando se paran aquí a enseñar, el diablo va a poner pensamientos de orgullo, de ser mejor, ser superior, de ser el que enseña mejor, o qué sé yo. Y ahí estás pasando por una prueba. Entonces, nosotros somos libres. ¿Hacia dónde me voy a inclinar? ¿Al orgullo? ¿A sentirme superior? ¿O a decir, no, Señor, por favor, ayúdame? No quiero pensar eso, quiero desechar eso. Vienen esos pensamientos, no podemos detener los pensamientos, no podemos evitarlos, no podemos evitarlos porque es el diablo que los está poniendo ahí. Y Dios está viendo, ¿qué vas a hacer? Voy a clamar a Él, voy a decir, sí, ¿cierto?
Yo soy aquí, yo tengo esto, tengo aquello, o yo soy esto. ¿Qué vas a decidir hacer? ¿A sentirte superior? Sea por economía, sea por puesto, sea por trabajo, sea por lo que sea, por lo que sea. Es una bendición de Dios lo que tengas, lo que eres, lo que te ha dado, el puesto que tengas, lo que sea. Es una bendición de Dios. Dios te puso ahí. Amén. Dios te dio eso. Amén. ¿Qué vas a hacer? El diablo va a venir a tentar. Va a venir a tentarme, a tentarnos. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Tenemos que desechar pensamientos que tú sabes y yo sé que contradicen a la palabra de Dios. El rey David, hermanos, que siendo rey, cometió graves errores y le trajo terribles consecuencias. Vamos a seguir leyendo. Dice el Señor: yo te tomé de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. O sea, de un ovejero, de un pastor de ovejitas que andaba ahí cuidando ovejas, viene a ser el rey de Israel. El príncipe, el más importante de Israel. Y ahí está la prueba. ¿Qué vas a hacer? Dice: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. O sea, has llegado a ser el más grande. Pero Dios lo puso ahí. Todo lo hizo Dios, ¿cierto? Amén. Todo lo hizo Dios. No fue el rey David, fue Dios que estaba haciéndolo. Fue Dios el que le dio el poder. Dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. El pueblo de Israel, hermano, fue puesto en la tierra esas. Dios se la dio y ellos se enorgullecieron, sí o no. Se enorgullecieron, decían: esta tierra Dios nos la dio y ahora sí. Ellos se sintieron con la libertad de hacer lo que les venía en gana y empezaron a adorar dioses paganos. ¿Qué pasó? Dios los sacó de ahí, ¿cierto? Bueno, dice el versículo 11: desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de mí, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. ¿Por qué? Porque hasta Cristo, ¿verdad? El linaje de David, ahí viene hasta Cristo, y Cristo va a reinar por toda la eternidad, ¿verdad? Bueno, va a reinar 1000 años aquí en la tierra cuando Él regresa con la iglesia, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores eternamente. Entonces, dice el versículo 17: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces, hermanos, después el Señor levanta a Salomón, y así a Roboam, y así a los hijos, y todos esos reyes estaban siendo puestos ¿por quién? Por Dios, por Dios. Este 12º rey
que se llama, bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver en Primera de Reyes 2, 1 al 4, por favor, hermanos. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me ha dicho, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad y de todo corazón, o de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti o a ti varón en el trono de Israel. O sea, tu descendencia continuará el reino o reinando. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que el linaje del rey David fueron los que continuaron siendo reyes y Dios era el que los ponía. Vamos ahí a 1 Reyes 8:25. Por favor, hermanos. El rey que vamos a ver era Manasés. Por eso, hermanos, si algún día se me olvida su nombre, ya sabe por qué, ¿verdad? Si algún día empiezo a titubear ahí, que no me acuerdo, ¿verdad? Ya sabe por qué. Porque, bueno, cuando dicen que cuando tu mente te es infiel, hazte una de papel, ¿verdad? Bueno, por eso traigo apuntes. El versículo 25 en 1 Reyes 8:25 dice, ahora, pues Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora, Dios había prometido, hermanos, que su linaje iba a continuar sentándose en el trono del rey David, ¿verdad que sí? Amén. Pero había un mandato ahí, que obedecieran a la palabra de Dios. Y a veces nos olvidamos nosotros de eso, ¿no? No porque somos cristianos podemos vivir como se nos pega la gana o como nosotros queramos, no. Dios demanda obediencia de nosotros para que podamos recibir las bendiciones que Él promete aquí en su palabra. Mucha gente, yo lo veo en las redes sociales, hermanos, que publican unas palabras ahí y si tú dices amén, te van a llegar millones de bendiciones a tu casa. Hermano, eso no es así. Para que lleguen las bendiciones a mi vida o a mi hogar, tengo que ser obediente a la palabra de Dios. O sea, Dios demanda obediencia de nosotros. Obediencia. Bien importante, y es como lo dije al principio, estamos viviendo entre dos poderes. La voz del Espíritu Santo y la voz del diablo. Entonces el diablo quiere llevarnos a la desobediencia. Y si nosotros, hermanos, oímos la voz del Espíritu Santo, nos quiere llevar a la obediencia a lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. ¿Sí? Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Bueno, ahora sí vamos a ver el 12º rey después del linaje de David en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Una historia muy, muy importante, hermanos. Muy, muy importante. Algo que a mí me gusta mucho, él se llama Manasés. Y en el versículo 1 dice, Segunda de Crónicas 33, versículo 1, de 12 años, o sea, era un niño cuando él comienza a reinar, un muchacho inexperto, niño. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar.
y 55 años reinó en Jerusalén. Las primeras palabras, hermano, que vemos ahí en el versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿quién puso a Manasés en el trono, hermanos? Dios, ¿verdad que sí? Por eso quise que leyéramos allá el pasaje de 2 Samuel y luego 1 Reyes, para que veamos, hermanos, que es Dios quien lo puso. Es Dios quien nos pone, es Dios quien da el puesto en la iglesia, es Dios quien te da el dinero, el cheque, es Dios quien te ha dado, si has prosperado, la prosperidad, lo que tengas, Dios te lo ha dado. Amén. Y a través de eso, hermanos, somos probados. Aquí este hombre, Manasés, Dios lo puso en el trono de David. Era el 12º rey de la descendencia de David o del linaje de David, era el 12º y se sienta en el trono. Un niño de 12 años, por decirlo así, niño, ¿verdad? Chiquillo, tiene que haber tenido sus consejeros, pero se sienta en ese trono. ¿Y quién lo puso ahí? Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Hey, wow. Ahora yo aquí puedo hacer lo que me da la gana y yo soy el jefe, yo soy el que mando. Y veré a ver a quién le hago caso, a este o a este. O sea, hablando humanamente, porque tiene que haber consejeros buenos y consejeros malos, como le pasó a Roboam, el hijo de Salomón. Y él se dejó llevar por los malos consejeros. Entonces, este muchacho se dejó llevar por los consejeros malos y lo sacaron del camino, de la obediencia a Jehová. Se olvidó de que era Dios quien lo había puesto ahí. Y comenzó a alabar dioses paganos. Entonces, hermanos, nosotros tal vez, pues yo no tengo consejero, nomás la Biblia y el Espíritu Santo. A veces mi esposa me quiere dar consejos, ¿verdad? Veré si los agarro o no los agarro, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, el Espíritu Santo siempre nos está hablando. Siempre nos está hablando. Pero el diablo también habla. El diablo también habla. Lo que decía el hermano Pablo en la mañana de la escuela hoy, anteriormente de los préstamos. Si uno presta dinero, hermanos, y a mí me ha pasado, y que no te pagan, entonces viene el diablo y ¿verdad? Pues a meterte ideas con la persona. Y uno tiene que tomar la decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a cobrar? ¿Vas a hablar mal de él? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿O lo vas a perdonar? Hay dos cosas. Y yo estaba pensando en eso y pensando en eso por lo que traigo aquí para compartir. Es bien importante, hermanos, que estemos siempre recordando que vivimos entre esos dos poderes, del maligno y del poder de Dios, del Espíritu Santo. Tenemos que estar bien atentos a eso, hermano. Bien atentos. No, es que yo soy, por ejemplo, si es la mujer, pues yo soy la esposa de fulano, o soy la esposa de este o el otro, y mi esposo es así o asado, o tiene esto, entonces ya, ¿verdad? Cuidado. Se tumbaron las torres gemelas, y eso que eran gemelas, se cayeron. Como dice el dicho, torres muy altas se caen. Miren lo que le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor, hermano, se dejó llevar por el pensamiento del maligno. ¿Quién es el que ha hecho todo esto? No fui yo. Y Dios viene y le dice, por eso que has pensado, te has dejado llevar, por 7 años vas a estar así. Y se convirtió como un animal. Hermanos, ¿cuánta gente vemos en la calle que andan bien mal? Uno dice, pobrecito, sí, que lo que tú quieras, sí. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿A qué le dio cabida? ¿Por quién se dejó llevar? ¿Por quién se dejó arrastrar? Dios, hermanos, Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas. No he visto justo desamparado, ni hijo que mendigue pan.
hijos de Dios, obedientes al Señor, y Dios no te va a dejar, no te va a desamparar, pase lo que pase. Y no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de promesas de Dios. Pero hay que ser obedientes a la palabra de Dios. No te dejes arrastrar por el orgullo del diablo que viene y te lo mete a la cabeza. ¿Sí me explico, hermano? Amén. Entonces, vemos que este hombre, Manasés, dijo, pues ya soy el rey, voy a hacer lo que me pega la gana. Mi papá, que era Ezequías, él sí sacó todos los ídolos, sacó todo eso, pero mi papá estaba mal. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los ojos o de los hijos de Israel. O sea, se inclinó a hacer lo que las naciones hacían, no lo que se le había enseñado conforme a la palabra de Dios. Versículo 3 dice, porque él reedificó, o sea, volvió a levantar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y hermanos, mire, en las iglesias a veces sucede que un pastor está enseñando sana doctrina, se va ese pastor, lo quitan o se muere y viene otro y comienza a enseñar cosas liberales. Eso se da. Porque es que la iglesia no crece si eres muy estricto. Hay que ser un poquito más liberales para que la gente venga y se llene el templo. Y entonces comienza a meter ese tipo de ideas. Y al rato ya están aquí todos cacaraqueando, hablando cosas raras. Y lo que menos se va a enseñar es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que importa no es Dios, sino el dinero. Que este lugar se llene. Si se salvan o no se salvan, ese es problema de ellos, pero que se llene el lugar. Y lo que nos debe de interesar a nosotros y importar es la salvación de las almas, hermanos. Que todos los que estamos aquí seamos salvos y que estemos 100% seguros que si Cristo viene nos vamos con Él. O que si morimos, pasamos a la presencia del Señor. No de que esté lleno. Y si se llena, amén, gloria a Dios. No es que no queramos que se llene, sí queremos que se llene, pero a veces la gente no quiere escuchar la palabra de Dios tal y como Dios nos la dejó. Y eso es lo que pasaba con este hombre. Dice, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales, a dioses paganos, e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Y recordemos, hermanos, ahí está el diablo y ahí está Dios. Diciéndole, Manasés, no hagas eso. ¿Usted cree que el Espíritu Santo o el Señor no estaba hablando? Los profetas, Dios los enviaba y le estaban diciendo, ¿sabe qué? Este hombre fue el que mató a Isaías. ¿Y sabe cómo lo mató? Cerrado. No lo dice la Biblia, pero según la tradición judía, enseña que este hombre mandó a matar al profeta Isaías. Dijo a Amón, creo que se llama, bueno, Amos se llama el papá de Isaías. Lo mandó a matar a cerrado, lo partió por la mitad. ¿Por qué? Porque era pues incómodo para él tener una persona que le estaba predicando la palabra de Dios. Y no solamente Isaías, mató a muchos más, y eso lo dice en el libro de Reyes, según de Reyes capítulo 21. Mandó a matar a muchas personas que le eran incómodos. ¿No te ha pasado alguna vez a ti que te incomoda la palabra de Dios? A ver, hermanos, seamos honestos. ¿Verdad que sí? A veces decimos, caray, pero tenemos que ser inteligentes, hermano. Que me está calando porque yo estoy fallando y necesito ponerme a cuentas con Dios. Necesito ponerme a cuentas con Dios. No seguir aparentando lo que no soy en realidad. O sea, como que a mí, eso no era para mí.
y sigo aparentando, Dios ya sabe lo que Dios está viendo. Dios conoce hasta lo más íntimo del corazón. Si no podemos, hermanos, levantarnos contra esa persona, si no lo podemos desaparecer, como este hombre desapareció a Isaías y a muchos otros, si nosotros no podemos hacerlo, lo que hacemos es desaparecer, que no es para mí. O sea, no, eso no es para mí, yo estoy bien. Cuando lo que debemos de hacer, hermano, es estar pensando, Señor, por favor ayúdame, porque yo necesito la bendición tuya. Yo no necesito vivir de apariencia. Yo no necesito vivir de apariencia y eso no me sirve para nada. Vivir aparentando lo que en realidad no soy. Y cada uno de nosotros sabemos si estamos viviendo una vida de apariencia. Tú lo sabes, yo lo sé, cada uno de nosotros lo sabemos porque el Espíritu Santo que está aquí, porque se hace presente en las reuniones, cuando se predica la palabra de Dios, Él está hablando a tu corazón, a tu mente, a tu vida, y te está diciendo arrepiéntete, y tú decides. Tú decides si le vas a decir sí o le vas a decir no, y te vas a dejar arrastrar por el diablo. Vivimos entre dos poderes, el del diablo y el del Espíritu Santo. Veamos el verso 4, hermanos. Dice, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. O sea, para siempre allí quiero que esté mi nombre. Y este hombre, hermanos, edificó altares en la casa de Jehová. ¿Sabe qué me recuerda esto, hermanos? Algunas iglesias, hermanos, ponen tremendo arbolito de Navidad, así, con esferas, con luces, con foquitos, le ponen un estrellón arriba y todo, y según dicen que es para celebrar el nacimiento de Cristo. Deme un versículo donde dice que nosotros debemos de celebrar el nacimiento al Señor Jesucristo. Uno. No hay. ¿Qué es lo que dice que celebremos? Su muerte. Su muerte. Que participemos de la Santa Cena para recordar su muerte, el sacrificio que Él hizo por nosotros, y que prediquemos a Cristo muerto y resucitado, que Él resucitó, que Él está vivo y que es la única manera de salvarnos. No mandó en ninguna parte el Señor Jesucristo que le celebremos el cumpleaños, pero toman eso de pretexto. No, es que le estamos celebrando el cumpleaños a Cristo. Pero bueno, ¿quién te dijo que se lo celebraras? Pues el pastor o la iglesia aquella o la otra. Pues todos lo hacen. ¿Quién no lo hace? Sí, pero Dios no te lo manda. Entonces estamos haciendo cosas que Dios no nos manda. Dice el versículo 5, edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Hasta encender su ira. Pero a Dios no lo vemos, hermano. ¿Verdad que no lo vemos? No se ve. A veces, hermanos, podemos estar haciendo cosas que Dios está enojado, pero no nos damos cuenta. Hasta que no viene el golpe y decimos, pero pues a quién no le pasa eso, a todos. ¿Quién no se enferma? ¿Quién no le pasa esto? ¿Quién no le pasa aquello? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas? Entonces le damos siempre una salida. Versículo 7 dice, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Pondré mi nombre para siempre. Versículo 8. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres,
condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos, los preceptos, medio Moisés. Entendemos este versículo, hermanos. Recordémoslo. Dice, yo nunca quitaré el pie de Israel. Siempre estaré con Israel, siempre, con los reyes, con el país, con el pueblo. De la tierra que yo entregué, la tierra que yo les di, siempre voy a estar aquí. Yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar. Nuestros padres, a condición, hay una condición, que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Esto es muy importante, hermano. Hay una condición para que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Hay una condición, o sea, están condicionadas. Obedece, obedece. Tenemos que ser obedientes. No es tan solo por decir, aleluya, gloria a Dios, o por brincar, tirar 2, 3 brincos en la iglesia, o esto, lo otro. No, obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo se va a ver esa obediencia? En una vida santificada, apartada del pecado. ¿Cierto? Una vida apartada del pecado, apartada de la rebeldía a Dios. Mira, en la pareja se puede ver claramente la mujer sujeta al marido, el marido amando a la mujer. En una iglesia, hermanos, que todos nosotros, los líderes, pues lo más importante es que todos unidos adoremos a Dios, se enseñe la palabra de Dios y que estemos dispuestos a querer obedecer a la palabra de Dios. Ahí está la obediencia, ahí está el punto importante. Y Dios, ¿qué dice? Estará con nosotros. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Vuelvo a leer el versículo 8. Dice, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, versículo 9, se hizo extraviarse a Judá, a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Se excedió este hombre en hacer lo malo. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿vino personalmente Dios a hablarles? No, Dios no bajó en una nube. Manasés, pueblo de Israel, obedezcan. Mira, no, mandaba profetas. Uno de ellos fue Isaías y otros profetas, que no lo menciona. Pero sí mandaba profetas para que le hablaran a Manasés, el que era el rey del pueblo de Israel. No estén haciendo eso. No estén haciendo eso porque les va a venir tremendamente mal. Y sucedió. Habacuc, hermanos, creo que fue Habacuc, fue después de Manasés, pero Habacuc, cuando estaba profetizando, él ya estaba cansado de la situación que se vivía en Israel, la violencia, la maldad, tanta maldad. Y él rogaba a Dios, Señor, ¿por qué no haces nada? Dijo, no te preocupes, va a venir Nabucodonosor con su ejército y se los va a llevar a todos cautivos y va a haber tremenda situación, se va a poner un caos terrible. Señor, pero ¿cómo vas a mandar a personas más malas que Israel? No te preocupes, también voy a tratar con ellos después. Pero el propósito de que este hombre viniera con su ejército era para disciplinar a Israel, para bajarle la rebeldía, para bajarlos de esa nube. Y hermanos, es que tenemos que poner atención a quién estamos obedeciendo, la voz del diablo o la voz del Espíritu Santo. Por eso comencé diciendo, vivimos entre dos poderes, el diablo y el Espíritu Santo. Y así vivimos diariamente, hermanos. Así estamos aquí. Aquí el diablo te puede decir, no le hagas caso. No le hagas caso. Tú estás bien así. El Espíritu Santo te dice, es para ti. Es para ti. No.
para mí no, si yo estoy bien. Y nosotros tomamos la decisión. Nosotros decidimos. Para mí fue de bendición. Yo estuve estudiando mucho esto, viéndolo, y fue de bendición. Y toda la semana, fíjese cómo son las cosas, toda la semana traía el nombre de este rey. Y ahorita que quise decirlo se me olvidó. Pero bueno, eso no es lo importante. Pero así es. Es que estar aquí es diferente que estar allá. ¿Verdad, hermano Pablo? Pero es bien importante, hermano, bien importante. Ahora, Manasés, me gusta mucho la última parte, lo que vamos a ver. Jehová habló a Manasés, mandó sus profetas, en versículo 10, le hablaban a él, al pueblo, no quisieron escuchar. O sea, la decisión es de cada quien, hermanos. Ellos no quisieron escuchar. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Nosotros qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a escuchar a Dios o no? ¿O vamos a seguir haciendo oídos sordos? No. Cuando una persona hace oídos sordos a la palabra de Dios, hermanos, yo lo considero una persona poco inteligente. Este hombre, hermanos, Manasés, se le despertó la inteligencia cuando pasó por disciplina. Se humilló, se arrepintió, clamó a Dios. Vea qué bondad de Dios, lo perdonó, le restauró el reino, fue y lo puso una vez más como. Porque se lo habían llevado cautivo, encadenado, con grilletes, hermano. Como el peor bandido, siendo el rey, se lo llevaron, hermano, encadenado. Una vergüenza, haciendo el ridículo con las demás personas que iban con él de ahí del mismo pueblo. El rey de Israel, el príncipe del linaje de David, ahí va encadenado. ¿Pero por qué, hermano? El de cabezón. Por creerse que él era el que había hecho eso, edificado eso, o él era el que tenía el poder para haberse sentado ahí. No, Dios lo puso. Por eso quise que viéramos el principio del rey David. El Señor lo sacó de entre el redil de las ovejas. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros, hermano? Y nos levanta un poquito y cambia nuestra vida. Ya no tomo, ya no fumo, ya no digo malas palabras y ay, me siento pero superior a todo el mundo. Me siento como que wow, pero pues ¿quién lo hizo si no fue Dios, hermano? A Él, solamente a Él se merece toda la honra y toda la gloria, porque nosotros sin Él no somos nada. Amén. No somos nada. Siempre tenemos que estar atentos que tienes el diablo acá tratándote de tentar o tentándote, no tratándote, tentándote para sacarte del camino. Él trata de sacarlo del camino y el Espíritu Santo dice, no lo hagas. No lo hagas porque Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para ti, para nosotros, para cada uno de nosotros. Quiere lo mejor, entendamos eso. El diablo quiere destruirte. Con solo que se te suba el orgullo, la vanidad, ya vas para abajo. Cierto. Vas para abajo de la manera que empiezas a cometer un montón de errores. Tienes problemas con el marido o el marido con la mujer, con la familia, con esto, con lo otro. Y si no obedeces y sigues así, las cosas irán de peor en peor, de mal en peor. Claro. Miremos a Israel como está ahorita. Y es triste. Una situación horrible. Los niños sufriendo, las mujeres, la familia sufriendo. Su desobediencia. Rechazaron al Mesías y están esperando otro Mesías. Anticristo es el que. Dice el versículo 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias,
Esto es la parte preciosa, hermano. La disciplina, hermanos. La disciplina, esto es disciplina. Cuando fue puesto en angustias. Ahora, hay gente tan testaruda, hermanos, que aún pasando por terribles disciplinas, sigue con el orgullo trepado hasta lo máximo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Aún en disciplinas, aún pasando por terribles cosas. No, todo está bien. Todo está bien. No, sí, está bien. Aunque por dentro se los ande acabando, la angustia, depresión o lo que sea dentro. Mira, el Señor está con sus brazos abiertos. Él quiere que vengas humillado, arrepentido, pedirle perdón. Señor, reconozco, pequé, te fallé. Hice cosas malas y por eso me está pasando esto. Ayúdame, Señor. Quiero cambiar mi vida. Y eso se va a demostrar con hechos, en los hechos, en la manera de comportarte, en la manera de sobrellevar tu vida. Y vas a aprender a no estarle poniendo oído a la basura del diablo, sino ponerle oído al Señor, al Espíritu Santo de verdad. Este hombre, hermano, vea lo que dice. El Señor trajo contra él los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, atado con cadena, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Ahí reconoció, Dios de mi padre Ezequías, el Dios del rey David, el Dios de aquellos que le sirvieron al Señor, el Dios de Abraham. Y luego dice, versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios desechó su oración. Oyó su. Y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Hermano, le restauró su puesto, todo, su reino, le restauró todo. Entonces reconoció Manasés, Jehová era y es y será por siempre Dios. Vea hermano, qué hermoso este versículo cuando él fue inteligente, fue una persona inteligente. Digo, bueno, sigo así, busco al verdadero Dios. Porque hay gente tan orgullosa, hermano, que no quieren reconocer aún estando en angustia. Este hombre estando en angustia, yo no era ignorante de la palabra de Dios, no era ignorante. Su papá fue un buen rey, una persona temeroso de Dios, pero este rebelde, ¿verdad? Se rebeló, quería hacer las cosas a su manera. Mi papá no sabía, yo las voy a hacer mejor. Y tenía ahí sus adivinos y toda la bola de brujos satánicos, y se lo jalaron y lo llevaron por ahí, y él lo hizo de esa manera. Pero bendito sea Dios, hermano, que después reconoció que se había equivocado. Se humilló grandemente, reconoció que el único Dios verdadero se llama Jehová de los ejércitos. Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué fue lo que hizo este hombre después? Dice, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada, puerta del pescado, que amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, puso capitanes de ejército, todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, lo que hace, quitó los dioses ajenos, el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado, monte de la casa de Jehová, de Jerusalén, lo echó fuera de la ciudad. Preparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él
sacrificios, de ofrendas, de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Dios. Este hombre viene a ser el abuelo de Josías, el rey Josías, un buen rey que también le sirvió al Señor. El hijo de él sí fue un desastre, pero ese no es el punto. El punto es que este hombre fue inteligente y se arrepintió. Nosotros, hermanos, todos hemos cometido errores de alguna u otra manera. Y todos los días y todo el día vamos a estar entre esos dos poderes, escuchando la voz del enemigo, escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿Quién vamos a seguir? ¿Y a quién vamos a servir? Me llamó la atención la decisión que tomó el hermano Arturo cuando dijo, ya soy miembro de la iglesia, quiero servir. Hermano, ¿es Dios hablando? Dios fue el que le puso el deseo en su corazón. ¿Usted qué cree? Amén. Ya soy miembro de la iglesia, quiero servir. Pues ¿para qué nos hacemos miembro de la iglesia si no es para servir a Dios? Claro. Para servir al Señor. Hay necesidades. Y el Señor está hablando en nuestra mente, pero recuerda, también el diablo dice, no metas en problemas, no lo. Está bien, quédate tranquilo. ¿Sí? Nosotros somos libres para decidir, tomar decisiones. Queremos servir al Señor, queremos seguir igual como éramos antes de ser acá. Tenemos que decidir, hermano. Dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi esposa. Si ellos no quieren, es su problema, ellos deciden. Pero mi esposa, gracias a Dios, aquí está y ella le sirve al Señor. Amén. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a servir al Señor o vamos a servir igual? Bendito sea el Señor que es bueno, nos salvó, nos puso en la iglesia y ahí vamos a ser probados. Vamos a ser probados. El Señor está viendo y el diablo va a tentar sacarnos del camino. Dios nos ayude. Padre, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por este ejemplo, Señor, que hemos visto del rey Manasés. Señor, tremendo, muy tremendo. Yo sé que fue una persona que hasta mató gente. Bendito sea, Señor, que se arrepintió. Sabemos, Señor, que Él está con usted ahora. Gracias, Señor, por esa vida y porque la tenemos escrita en la Biblia y podemos aprender muchas cosas, Señor. Ayúdenos, Señor, a estar atentos a su palabra. A que, Señor, el Espíritu Santo, cada vez que somos tentados por el diablo, usted no la recuerde para ponérsela en la cara al diablo. A través, Señor, de sea mentalmente o ya sea confesado con la boca. Así como usted lo hizo con el diablo, Señor. Reprendió con la palabra tuya, Señor. El diablo tuvo que huir de su presencia. Señor, gracias, muchas gracias por esta iglesia y ayúdenos a seguir adelante. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén.